La vez que un hombre caminaba solo por un desierto inmenso, la noche cayó antes de que pudiera encontrar un refugio. El viento arrastraba arena fría, el horizonte se veía infinito, y cada sonido se perdía como si el mundo lo absorbiera. No llevaba antorcha, no tenía abrigo, solo la urgencia de seguir avanzando para alejarse de todo lo que dejaba atrás. Cuando la oscuridad se volvió total, decidió descansar. No había más que piedras y silencio. Buscó una lo suficientemente plana para apoyar la cabeza y se recostó en el suelo duro. El cielo, enorme, abierto, lo observaba como un océano de sombras. Cerró los ojos con la sensación de que esa noche sería eterna. Pero entonces comenzó el sueño. Primero llegó la sensación de que el aire pesaba más que antes. Luego la tierra vibró suavemente, como si algo gigantesco respirara bajo la arena. Y cuando abrió los ojos dentro del sueño, descubrió que ya no estaba rodeado solo de desierto. Ante él se levantaba una estructura imposible. Una escalera colosal, tan alta que desaparecía en un cielo que no era el mismo cielo que había visto al acostarse. No era azul, no era negro, era un espacio vivo, profundo, casi consciente. La escalera parecía hecha de un material que no existía en la tierra, brillante como el oro cuando lo toca el sol, pero transparente como si estuviera hecha de luz sólida. El extremo inferior estaba clavado en la tierra justo donde él dormía. El extremo superior se perdía en las alturas infinitas. Pero lo más inquietante no era la escalera en sí, eran los seres que la recorrían. Subían y bajaban en un flujo constante, silencioso, perfecto. Sus figuras parecían humanas, pero no del todo. Algunos tenían formas difusas, envueltas en una luz cálida, como si sus cuerpos fueran fuego contenido. Otros eran casi sombras, pero sombras vivas, que se desplazaban con una ligereza imposible. Cada uno dejaba un trasto de energía en el aire, un destello que se desvanecía lentamente. El hombre miraba todo paralizado. No sentía miedo, pero tampoco podía llamarlo calma. Era una mezcla extraña, respeto, pequeñez, maravilla y algo parecido a un estremecimiento antiguo, como si un instinto escondido le dijera que estaba presenciando algo que ningún ser humano debería ver. El cielo se abrió aún más. Las nubes se movieron hacia los costados, como si obedecieran una orden silenciosa. El viento dejó de soplar, y desde el punto más alto de la escalera, descendió una luz enorme, suave pero imponente, que lo envolvió sin tocarlo. Entonces escuchó una voz. No era una voz fuerte, no era una voz humana, era una voz que parecía venir de todas partes, del aire, de las rocas, del suelo, del cielo. Una voz que no necesitaba volumen para hacerse sentir, porque su presencia llenaba todo el espacio del sueño. La voz le habló con calma, con una claridad que lo atravesó como un pensamiento que no era suyo, pero que podía entender. Le habló de destino, de futuro, de camino. Le habló de protección, y le habló de una promesa que él no había pedido, pero que sabía que estaba recibiendo. Mientras la voz hablaba, los seres seguían moviéndose por la escalera. Era como ver el funcionamiento secreto del universo, como si esa estructura fuera el puente entre dos realidades, la humana y otra más grande, más profunda, más antigua. El hombre quería moverse pero no podía. Quería preguntar pero las palabras no existían. Solo podía observar esa escalera viva, esos seres que ascendían y descendían, y esa luz que lo rodeaba con una serenidad que no había sentido jamás. Y así, de repente como había comenzado, la visión terminó. Despertó jadeando, con el corazón acelerado. El desierto seguía ahí, la piedra seguía bajo su cabeza, pero algo se sentía diferente, como si el aire cargara un eco del sueño, como si el cielo aún guardara un brillo que antes no estaba. Se sentó lentamente y miró a su alrededor. La noche era igual, pero él ya no lo era. Con una mezcla de asombro y temor, murmuró para sí mismo: Este lugar es la puerta del cielo. Ese hombre era Jacob,
Y esta visión está narrada en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 28. Una de las escenas más extrañas, simbólicas y misteriosas del texto. Un recordatorio de que según el relato bíblico, existe un punto donde lo terrenal y lo sobrenatural pueden encontrarse, y que a veces, ese punto aparece cuando menos lo esperamos. Si te gustó esta historia y querés seguir escuchando más, te invitamos a visitar nuestro canal, donde encontrarás muchas otras historias llenas de emoción, suspenso y enseñanzas que seguro te van a atrapar. Historias que nadie conoce.